Continuando con la lista de administración, hoy día vamos a hablar sobre la contratación de personal. Primero, antes de empezar, me gustaría decir que tengo ganas de hacer algo así como un pequeño curso sobre legislación laboral en Chile. Si este video recibe el suficiente apoyo, voy a empezar a hacer ese otro cursito en paralelo. Y aparte, también me gustaría decir que toda la información que vamos a ver hoy día está sacada directamente del Código Laboral de Chile, de 2018 a 2019. Lo más probable es que con todos los cambios que se han hecho debido a lo que está pasando en Chile hoy en día, vayan a haber muchos cambios para las leyes laborales del 2020, empezando por la reducción de horarios, que va a reducir la jornada laboral semanal de 45 horas a 40 horas. Así que sin más dilación vamos a comenzar. Y vamos a comenzar definiendo lo que es una relación laboral. Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entiéndase por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercidas por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otros u otros trabajadores, por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Aquí una de las palabras claves es oportunidades de empleo. Esto nos hace una referencia a que no se puede menoscabar a un trabajador antes o después de contratarlo. Ahora vamos a pasar a ver el contrato, pero muchas personas piensan que el contrato es solamente el papel en el que se firma, pero no es así. Eso es la escrituración del contrato, ya que el contrato empieza cuando existe la convención entre empleador y trabajador. Aparte de esto, cabe decir que el empleador y los grupos de trabajadores tampoco pueden hacer, si bien ya se dijo lo del acoso sexual y lo del acoso laboral, tampoco puede haber ninguna infracción en contra de la dignidad que sea referente al menosprecio, por así decirlo, o al prejuicio, porque tenga orientación sexual diferente, porque tenga religiones diferentes, partidos políticos diferentes, todas esas cosas que el empleador no considere correcto o que no sea de su agrado o que no tenga el mismo, no sé, la misma religión o que piense mal de los homosexuales, eso no se puede hacer ni antes ni después de que se contrata. Es decir, una persona no te puede juzgar por tu orientación sexual cuando está haciendo el proceso de reclutamiento y selección, cuando te está contratando. No pueden haber preguntas tampoco de esta índole, y si las hay que ser bastante cuidadoso con ellos. Recordemos que Chile aún así, aunque es un país que está en pasos de convertirse en una sociedad mejor, o eso se espera, aún hay muchas personas que juzgan demasiado cosas que no deberían juzgarse, como es la identidad de género, la orientación sexual, las religiones, la nacionalidad. La nacionalidad también es un punto interesante porque a pesar de que no se puede criticar a una persona por la nacionalidad que tenga, sí es necesario conocerse y que tenga todos sus papeles en orden. Ahora vamos a pasar al contrato de trabajo. Cabe decir que el contrato de trabajo puede ser individual o colectivo. El contrato individual es el que vamos a revisar a fondo, que es el contrato del trabajador y el empleador. Pero también está el contrato colectivo, que es usualmente el que hacen los sindicatos cuando llegan en algunos acuerdos con la empresa. Según el artículo 7 del Código del Trabajo, el contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a prestar sus servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Vuelvo a repetir. Otra de las palabras claves de este artículo es convención. Cuando usted
que cuando usted vaya a una entrevista de trabajo o usted haga una entrevista de trabajo y esa persona, ese candidato sea quien necesite en su empresa y lo contrate, usted va a tener un plazo de 15 días para hacer la escrituración del contrato. Pero el contrato ya habrá sido generado y se va a haber generado cuando se acepte al trabajador en la empresa. Entonces, todos los cambios que se puedan hacer, eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Pero a lo que quiero llegar es que el contrato de trabajo no es más que un papel. El verdadero contrato es la convención que se hace entre el trabajador y el empleador. Otro de los puntos importantes a destacar es la subordinación y dependencia. Es decir, el trabajador va a ser parte de la empresa y va a estar al mando de su jefe. Hay contratos que son especiales. Uno de los ejemplos más fehacientes es el contrato de trabajo por el artículo 21, que no es necesario que el trabajador cumple cierto rango horario o cierta jornada laboral, pero aún así está bajo dependencia y subordinación. En cambio, todos los que estén trabajando en el sector público van a estar regidos por el Código Civil. Cito, estas normas no se aplican, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas que tengan aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Y otro de los puntos que hay que tener en cuenta en este artículo en específico es que el trabajador se obliga a sí mismo a prestar sus servicios a cambio de una remuneración, ya sea de un salario en dinero o especies. Toda la prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Los servicios prestados por personas que realizan oficios o ejecutan trabajo directamente al público o aquellos que efectúan discontinua o esporádicamente a domicilio no dan origen al contrato de trabajo. Tampoco dan origen a dicho contrato los servicios que preste un alumno o egresado en una institución de educación superior o de la enseñanza media técnico profesional durante un tiempo determinado a fin de dar cumplimiento al requisito de práctica profesional. No obstante, la empresa en que realice dicha práctica le proporcionará colación y movilización o asignación compensatoria. El contrato de trabajo es consensual. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber consentimiento de ambas partes. Deberá estar por escrito en los plazos a que se refiere el inciso siguiente y firmarse por ambas partes en 2 ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante. El empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo de 15 días de incorporado del trabajador o de 5 días si se trata de contratos por obra, trabajos o servicios determinados o de duración inferior a 30 días, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 1 a 5 unidades tributarias mensuales. Si el trabajador se negase a firmar, el empleador enviará el contrato a la respectiva inspección del trabajo para que ésta requiera la firma. Si el trabajador insiste en su actitud ante dicha inspección, podrá ser despedido, sin derecho a indemnización a menos que pruebe haber sido contratado en condiciones distintas a las consignadas en el documento escrito. Si el empleador no hiciese uso del derecho que se le confiere en el inciso anterior, dentro del respectivo plazo que se indica en el inciso segundo, la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones del contrato las que declarase el trabajador. Ya, ojo aquí nos hablan de los plazos. Como te dije anteriormente, cuando eres contratado, tienen un plazo de 15 días para hacer la escrituración del contrato. Sin embargo, esto se reduce si son trabajos de alto riesgo jornales o si la duración del trabajo, puede ser por proyecto, por reemplazo, veto a saber, es menor a 30 días. En ese caso, la escrituración del contrato debe ser inferior a 5 días para que te firmes el contrato. Ahora, ¿qué es lo que dice a continuación? Nos dice, y como te dije anteriormente, el contrato es una convención cuando las dos partes están de acuerdo de llegar a un contrato. Después tienes estos 15 días para firmar el contrato. Pero si el trabajador no quiere firmar el contrato, se tiene que mandar dicho contrato a la inspección del trabajo. Esto con el fin de hacer una intermediación. ¿Por qué? Porque han habido casos en los que el trabajador te contrata bajo algunas normas, te dice, no sé, te vamos a pagar 500.000 pesos de sueldo base y después cuando te llega el contrato ves que son 300.000. Entonces dices tú, ¿qué está pasando aquí? En esos casos el contrato
puede no firmarse. Ahora hay personas que no están de acuerdo, dicen estar de acuerdo y después no lo están y no te firman el contrato solamente porque no quieren. En esos casos la persona puede ser despedida sin derecho a indemnización, pero como te digo, siempre y cuando se siga este conducta regular de llevar el contrato a la inspección del trabajo, de que exista esta intermediación en el cual el empleador diga el por qué no lo quiere firmar y el trabajador diga por qué está pasando esta situación, y que el empleador diga por qué está pasando esta situación y así llegar a un convenio. Causas legales de término de contrato: por la muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijo pactado, por terminación de la obra o labor contratada, por liquidación o cláusula definitiva de la empresa del establecimiento, por suspensión de actividades por parte del empleador por más de 5 a 20 días, por sentencia ejecutariada o por no regresar el trabajador a su empleo o abandono. Una de las cosas que nos dicen aquí también son las variables exógenas. Si no lo sabes, las variables exógenas son todas aquellas cosas que podrían suceder que no están en tus manos y que lamentablemente hoy se ha visto bastante en las circunstancias nacionales. Como por ejemplo que te quemen el local, que te quemen una sucursal. Cuando han habido tsunamis también, esas son variables exógenas. Entonces obviamente el empleador no puede responder por eso porque se le quemó todo o se le inundó todo o no tiene los medios para seguir ejerciendo su labor, no puede seguir ofreciendo trabajo ni pagando sueldos. Esa es otra de las cláusulas por las cuales se puede terminar un contrato. El fuero es un poder casi, no sé si definirlo como un poder o un derecho, el cual la empresa le da a cierto trabajador y este trabajador no puede ser despedido. Por ejemplo, cuando tú tienes una licencia médica, tienes fuero, no te pueden despedir si tienes licencia médica. Si estás embarazada, no te pueden despedir porque tienes fuero. Y los jefes sindicales también tienen fuero, ya que no los pueden despedir, obviamente. Trabajador en estado de embarazo, maternidad, lactancia, en estado de discapacidad o vulnerabilidad manifiesta, fuero sindical y acoso laboral. Ojo, cuando una persona sufre acoso laboral, ya sea por parte de su jefe o de los mismos compañeros de trabajo, tiene fuero por esto. Es decir, si el jefe te hace acoso laboral, no solamente tiene que dejar de hacerlo, sino que también no te puede despedir, porque es algo que antiguamente pasaba harto, que tú acusabas al jefe y te despedían. No, si te está pasando eso, si alguien te está haciendo bullying, acúsalo. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especies, como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extra, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. No constituye un salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de la empresa de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especies no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar la calidad de sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Esto es bastante importante porque todo lo que constituye un salario es imponible, en los descuentos de salud, de seguridad social, entre otras cosas, mientras que lo que no constituye un salario no lo está, te lo entregan líquido. También cabe decir que hay algo que es derecho concedido, que por ejemplo si una empresa te está dando algo que no va en tu contrato pero te lo da por más de 3 meses seguidos, eso pasa a ser uno de tus derechos otorgados como trabajador. Por ejemplo, si la empresa te está diciendo, no sé, entras a estudiar y la empresa decide reducirte el horario de trabajo, te salías a las 6 y ahora sales a las 5. Si eso lo hace por más de 3 meses seguidos, tu horario de trabajo se modifica hasta las 5. Todas esas cosas, si te dan, no sé, un bono mensual por más de 3 meses, ese bono también pasa a formar parte de tu contrato de trabajo, aunque no lo diga de por sí. Y eso también es algo que tú puedes ir a alegar a la inspección del trabajo si es que dejan de otorgártelo. Las leyes laborales son muchas y es muy rica la materia. Hay muchas cosas que la gente no sabe, hay muchas empresas que pasan a
a llevar a sus trabajadores porque abusan de la ignorancia de los trabajadores. Y hay que decirlo, hasta a mí me ha pasado. Si tú no sabes tus derechos, muy pocos empleadores te van a decir tú tienes derecho a esto, porque muchos de los derechos que tú tienes hacen perder horas de productividad o le hacen perder plata. Entonces es bueno informarse, es necesario estar informado sobre todo de estas cosas que son sumamente importantes. Por lo mismo tengo planeado, como te dije al principio, hacer una lista de reproducción donde podamos ir viendo todos los puntos importantes de las leyes laborales que rigen en nuestro país al menos. Con esto voy a dejar el capítulo por hoy, espero te haya gustado. Si fue así, dale un buen me gusta y comparte, que ayudas al canal. Y sin más que decir, me despido por ahora. Yo soy Andros y hasta la próxima.